Ya. Perfecto. Entonces, para comenzar, la clase pasada, en la que faltaron muchos de ustedes por un tema de la confusión, como les decía, habíamos empezado a terminar lo que era el sistema nervioso periférico, ¿ya? Entonces, para hacer un poco de memoria, lo que estábamos viendo, voy a hacer un breve recuento, un breve resumen de lo que vimos en la clase anterior para los poquitos que estuvieron, ¿ya? Bueno, de por sí voy a partir del comienzo para que así eh, más o menos hagan memoria de lo que estuvimos hablando la primera clase que vi con ustedes antes del receso supuestamente de vacaciones que tuvimos, ¿ya? Habíamos empezado a hablar del sistema nervioso, ¿ya? Esta es la unidad del sistema nervioso y coordinación neuroendocrina para el control de la homeostasis, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la homeostasis, el equilibrio, ¿ya? El equilibrio que nosotros vamos a tener en nuestro sistema para que se mantengan todas las funciones vitales en nuestros organismos, ¿ya? Señalarles, jóvenes, que no tengo ningún problema que me estén interrumpiendo al momento de la clase. Si tienen dudas, me pueden hacer por el chat o activan el micrófono y me hacen la pregunta o dudas que, que le vaya saliendo de acuerdo a lo que vayamos viendo en la materia, ¿ya? Así que aprovechen de preguntar, no tengan miedo, para que yo así le pueda responder. Entonces habíamos visto, ese fue el primer cuadro, que la semana pasada también más o menos lo vi, que había dicho de que el sistema nervioso se puede comparar con el endocrino dependiendo de varios criterios. ¿Ya? A mano izquierda, acá de su pantalla, podemos nosotros ver algunos criterios de cómo se puede comparar el sistema nervioso, ¿ya? Con el sistema endocrino. Primero, el mecanismo por el cual actúa, ¿ya? El sistema nervioso a través de impulsos nerviosos, ¿ya? Y el sistema endocrino a través de hormonas, ¿ya? Las hormonas son sustancias químicas, ¿ya? Son sustancias químicas, la cual eh, hay células especializadas del cuerpo, la cual las secretan y la cual van a cumplir una función en un órgano determinado o en un tejido determinado, ¿ya? Cuando veamos luego del sistema nervioso, cuando pasemos al sistema endocrino, vamos a dejar mucho más claro todo lo que tenga relación al sistema endocrino. Nosotros nos vamos a basar en el sistema nervioso, terminarlo, estamos viendo el sistema nervioso para así hacemos lo que hace un sistema a comparación del otro, ¿ya? En el sistema nervioso a través de las neuronas, ¿ya? Esa es la célula especializada que tiene y de cómo actúa este sistema nervioso, ¿ya? A través de las neuronas y el sistema endocrino a través de la sangre. Así se transporta por lo menos las hormonas dentro del cuerpo humano. La rapidez de acción del sistema nervioso es rápida, prácticamente inmediata. Luego de recibir un estímulo, nosotros producimos una respuesta, ya entonces muy rápida ese tipo de la acción que genera. En cambio, el sistema endocrino es lenta, incluso puede durar mucho tiempo la acción de esta hormona que yo les cuento. Al mismo tiempo, la persistencia del efecto, el sistema nervioso es de corta duración, ¿ya? Y el sistema endocrino es de mayor duración. No quiere decir de que una es mejor que la otra, sino estamos hablando solamente de comparación, ¿ya? Tenemos que tener claro que ambos sistemas son indispensables para que se mantenga el equilibrio, como habíamos dicho anteriormente, o la homeostasis en nuestro cuerpo, ¿ya? Pero le tiene esta diferencia entre una y otra. La localización de la acción es puntual, en el cual el sistema nervioso para cumplir una función, en cambio el sistema endocrino es mucho más amplio. Y por último, uno de los criterios que se pueden comparar un sistema de otro, tenemos funciones sobre las que actúa. Por ejemplo, el sistema nervioso va a actuar sobre el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca, la motilidad gástrica, que significa el movimiento a través del intestino o estómago, y el sistema endocrino puede actuar a través del crecimiento, reproducción o lactancia, ¿ya? Esos son algunos criterios en los cuales uno puede comparar el sistema nervioso con el sistema endocrino, ¿ya? Para ir avanzando, este es un cuadro más o menos resumen, ¿ya?
Habíamos dicho que el sistema nervioso se conformaba de muchas estructuras y esas estructuras también se dividen en otras subestructuras, ¿ya? Si nosotros viéramos esto como un mapa, vemos la parte superior y de ahí se va degenerando el mapa completo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener el sistema nervioso central, donde acá tengo el pulsor de mi mouse, y el sistema nervioso periférico, ¿ya? Vamos a tener esta, el, cómo se compone en esas partes. El sistema nervioso central va a recibir y procesar información para iniciar acciones, y el sistema nervioso periférico transmite estas señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, ¿ya? Las dos trabajan en paralelo, pero cada una va a cumplir una función diferente, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, ¿ya? Esto nosotros lo analizamos en la acabada, igual voy a tratar de dar una pincelada para que las personas que no estuvieron hagan un poco de memoria y no se pierdan de acuerdo a la materia que vamos a ver hoy día que va a ser sobre impulso nervioso, ¿ya? Esto central, como es la parte central, como lo dice la palabra, va a estar compuesto por diferentes partes. Una va a ser el encéfalo y otra va a ser la médula espinal. El encéfalo está compuesto por diferentes partes que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero ¿qué hace el encéfalo? Recibe y procesa la información sensorial, en este caso inicia respuestas a través de estímulos que recibe el cuerpo y almacena, en este caso, una memoria, genera pensamiento, ¿ya? Bueno, está compuesto por el cerebelo, por el cerebro, lo voy a ver en la siguiente diapositiva para que ustedes puedan ver las estructuras que forman el encéfalo, y la médula espinal va a ser las conductoras de señales del encéfalo y controla la actividad de refleja. ¿Ya? También voy a dar un ejemplo cuando veamos en la diapositiva siguiente. Y el sistema nervioso periférico, como la palabra lo dice, está en la periferia, en la parte externa de nuestro organismo, está compuesto tanto por neuronas motoras y neuronas sensoriales. Las neuronas motoras, como la palabra también lo dice, motoras, van a generar una función, ¿ya? Llevan señales del sistema nervioso central, o sea, de la parte del cerebro, de la cabeza, que controla las actividades de músculo y glándula, ¿ya? Generan una acción, por eso se llaman motoras. Y neuronas sensoriales, la cual llevan señales de los órganos sensoriales al sistema nervioso central, ¿ya? Entonces son sensitivas, neuronas sensitivas, captan estímulo de la parte externa, lo transfieren al sistema nervioso central y el sistema nervioso central de vuelta produce también una respuesta de acuerdo a ese estímulo recibido de la parte externa. ¿Ya? Bueno, pueden ser tanto, no solamente, ojo con eso, no pueden ser solamente estímulo de la parte externa, también pueden recibir nosotros no necesariamente eh, recibimos todo el momento, todo el rato, estímulo de la parte externa, ¿ya? Nuestro cuerpo también tiene señal interna en la cual hace funcionar todo el sistema nervioso, ¿ya? En cuanto a las neuronas motoras, si se dan cuenta, en esta flecha se dividen en dos sistemas o subsistemas dentro de este sistema nervioso. La neurona entonces motora se van a dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, ¿ya? El sistema nervioso somático controla movimientos voluntarios activando músculos esqueléticos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo quiero correr, el sistema nervioso somático es el encargado de yo poder correr. ¿Por qué? Porque son músculos voluntarios. Yo quiero ejercer una acción dentro de una parte de mi cuerpo, y eso por consecuencia puedo producir yo una acción. ¿Ya? Sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, como la palabra también lo dice, autónomo, él solamente controla respuestas involuntarias, influyendo en órganos, glándulas y músculo liso. El músculo liso, por ejemplo, el corazón. Nosotros no podemos controlar el latido del corazón. Eso sí, ustedes me pueden decir, pero profesor, ¿y la frecuencia cardíaca? Nosotros no controlamos la frecuencia cardíaca. Obviamente, cuando nosotros hacemos algún tipo de actividad física, aumenta la frecuencia cardíaca gracias a la actividad, pero yo no tengo voluntad de decir quiero que ahora mi corazón lata más fuerte o quiero que mi corazón late menos fuerte, ¿ya? Eso es, no podemos controlar, no tenemos, entre comillas, control de la musculatura lisa. En cambio, el músculo esquelético sí. Nosotros para pescar un vaso, para poder escribir, tenemos voluntad de esos músculos que queremos nosotros utilizar para poder generar una acción. En cambio, el sistema nervioso autónomo no, ¿ya? Igual que la respiración. Nosotros no podemos controlar
la frecuencia respiratoria, ¿ya? Esos son ejemplos. Entonces, y dentro del sistema nervioso autónomo, por último, podemos ver que se divide en las últimas dos partes de este mapa conceptual. Tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? El sistema nervioso simpático prepara el cuerpo para actividades tensas o energéticas. Por ejemplo, cuando yo tengo que correr, si a lo mejor un animal me quiere, en este caso, cazar, ¿cierto? No sé, si yo estoy en plena sabana africana y veo que un león quiere comerme, viene detrás mío, yo voy a correr, ¿cierto? Entonces el sistema nervioso simpático prepara el cuerpo, o sea, me coloca en estado de alerta para yo poder generar ciertas funciones, para yo poder librarme de ese estado de huida, ¿ya? O de lucha también. Y el sistema nervioso parasimpático es antagónico. ¿Qué quiere decir antagónico? Hace todo lo contrario que hace el sistema nervioso simpático. Si uno me activa o me prepara para cumplir cierta función, me sube entre comillas los niveles de adrenalina para yo poder generar y yo poder huir. El sistema nervioso parasimpático funciona totalmente diferente. Domina en momentos de reposo, ¿ya? Y dirige actividades de mantenimiento. Si yo estoy muy eufórico, porque tuve que correr para librarme a lo mejor de ser comido por un león o por un ataque, el sistema nervioso parasimpático cuando pasa ese momento me va a volver al estado de normalidad, de relajo, ¿ya? Entonces hace todo lo contrario. Más adelante vamos a ver una diapositiva en la cual vamos a ver cuáles son, entre comillas, las acciones que están comprometidas al sistema nervioso simpático y cuáles van a estar comprometidas al sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Por ejemplo, si el sistema nervioso simpático me dilata, o sea, me contrae o me dilata la pupila, el otro me la va a dilatar, ¿ya? Si alguno aumenta la frecuencia cardíaca, el otro me va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ya? Esos son ejemplos, por ejemplo, entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, por eso se dice que es antagónico. Acá nosotros podemos ver en esta diapositiva las diferentes partes que se conforman el sistema nervioso en general. Podemos ver que eh, la parte del encéfalo, que es toda la parte que se encuentra, los componentes que forman la cabeza, ¿ya? Lo que está dentro de nuestro cráneo, y todo lo que podemos ver en el sistema nervioso periférico. Todo esto y toda esta ramificación o ramas que está como si fueran vasos sanguíneos, no son vasos sanguíneos, ¿ya? Los vasos viéramos toda cómo se desenvuelve el sistema circulatorio, o sea, el sistema nervioso, más el sistema circulatorio, veríamos una ramificación entre vena, arteria, además de nervio. Acá solamente nosotros vemos un mapa de cómo se verían, entre comillas, en un diagrama de nuestro cuerpo humano, los nervios, ¿ya? Si se dan cuenta, los nervios parten prácticamente de la parte central del cerebro y se ramifica a través de todos nuestra médula espinal y a través de todas nuestras extremidades, ¿ya? Y no conozco ninguna que uno no tiene. Creo que me había caído en mi internet, así que disculpen, voy a volver a... ¿Se escucha, cierto? ¿Me pueden confirmar si se escucha? Yo mi... ¿Se escucha? Para Sí, seguir, para continuar. Ya, perfecto. Les contaba de que
se me había caído el internet, por ende había dejado de... ¿Y se ve la pantalla? ¿Ven la pantalla mía también? Sí, profe. Ya, ya, gracias. Gracias por confirmar. Entonces le contaba que cómo estaba compuesto nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Por una parte superior, que era el sistema nervioso central, que era lo que estaba posicionado en la parte más o menos de nuestro cráneo, y todo lo demás, que el periferia, que estaba compuesto por todos estos nervios. Les decía que no es importante que se aprendan los nombres, obviamente reconocer las estructuras principales, pero no es de mi importancia que se aprendan cosas de memoria. ¿Por qué razón? Porque en el momento que alguno de ustedes en un futuro quiere estudiar algo relacionado con la biología o algo con la ciencia de la salud, ahí a lo mejor se lo van a tener que aprender por obligación, porque le van a hacer pruebas de anatomía, fisiología, y eso sí demanda de que se aprendan las partes y los nombres, ¿ya? Pero en biología de enseñanza media no es necesario que se aprendan las cosas y todos los nombres que componen el sistema nervioso, porque solamente no tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema endocrino, que también tiene muchos nombres, mucha estructura, mucha hormona, como también la anatomía, la fisiología. Entonces uno a veces termina por colapsar solamente al mirar diapositivas con tanto nombre, ¿ya? Pero es necesario que a lo mejor puedan distinguir qué estructura conforman el sistema nervioso antes de que cada nombre se tenga que aprender, ¿ya? Entonces, para continuar, habíamos dicho que el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, ¿ya? Que sería todo lo que está conformado de la parte de la cabeza, y lo único que sería la parte superior de nuestro cuerpo sería la médula espinal, que avanza desde empieza donde comienza el bulbo raquídeo, donde vemos acá en el dibujo, y termina prácticamente donde se ven los nervios sacros, que sería la parte final de los huesos o de los nervios de la médula de la espalda baja, ¿ya? Eso sería en cuanto a cómo está compuesto el sistema nervioso. Habíamos dicho también cuál era la diferencia entre un estímulo y una sensación. Habíamos dicho que el estímulo es una misma de causar una reacción en una célula o un organismo, ¿ya? Y la sensación del estímulo mediante los diferentes órganos sensoriales, ¿ya? Nosotros podemos captar esos estímulos a través de nuestra visión, el olfato, la audición, el de señales o diferentes estímulos de la parte externa, ¿ya? Por esa razón también nosotros a través tenemos también sensores a nivel de piel, por eso nosotros podemos cerrar los ojos, pero podemos tocar a lo mejor un lápiz y podemos reconocer qué cosa estamos tomando, ¿cierto? O puedo cerrar los ojos y solamente con olfatear algo, no sé, el olor de un chocolate, puedo adivinar, un chocolate, ¿cierto? Siento olor a comida, ¿ya? O en el gusto también, la conexión que hay entre el olfato y el gusto. Yo puedo, por ejemplo, sentir un olor, no sé, a un pastel, a papa frita, no sé, y comienzo a salivar, ¿cierto? Entonces, tienen que tener claro que tanto las sensaciones y los estímulos que yo puedo captar de la parte externa, mi cerebro también tiene una memoria, ¿ya? Gracias a eso yo puedo captar, percibir tanto estos estímulos y puedo reconocerlo a través del transcurso de mi vida. Ya nosotros tenemos una memoria para ir recordando todos esos olores, cosas que podemos tocar, cosas que podemos oler, ¿ya? Nuestro cerebro va guardando toda esa información y nuestro sistema nervioso lo pone en práctica cuando nosotros lo necesitamos. Habíamos dicho que también el sistema nervioso se puede componer por diferentes tipos de células especializadas. Todas las que vemos acá en la diapositiva son células gliales. Cada una tiene una función dentro del sistema nervioso, tanto central como periférico, ¿ya? Habíamos dicho que existían los trocitos, las microglías, los oligodendrocitos, las células epidendimales y las células de Schwann, que son una de las más, no sé, especializadas, podríamos decir, junto con los oligodendrocitos, que son los que conforman la vaina de mielina, ¿ya? Que son esta vaina proteica que va a envolver los axones de la neurona para poder
transportar el impulso nervioso mucho más rápido, ¿ya? Una se encuentra en el sistema nervioso central y la otra en el periférico. Si se dan cuenta, ahí cambian de nombre. Las funciones que presentan ellas son las siguientes. Los astrocitos habíamos dicho que son proporcionan apoyo estructural a las neuronas, aportan nutrientes a las neuronas, eliminan exceso de neurotransmisores y forman la barrera hematoencefálica, que es esa barrera que va a proteger nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Y nuestra médula espinal, ¿ya? A través de diferentes estructuras, por ejemplo, como las capas de la pía madre, el aracnoide, ¿ya? Tenemos las microglías, que se denominan los macrófagos cerebrales, son como nuestros glóbulos blancos que se encuentran en nuestro sistema nervioso central, la cual va eliminando los desechos y estructuras dañadas de nuestro sistema nervioso. Actúan como células presentadoras de antígenos migrando a zonas lesionadas de tejido nervioso, ¿ya? Son como la reparadora. O sea, se comen algún agente patógeno y al mismo tiempo puede reparar el sistema nervioso si está funcionando de una eh, si un agente, en este caso, está atacando nuestro sistema nervioso, ¿ya? Tenemos los oligodendrocitos que participan en el aislamiento eléctrico y la producción de vaina de mielina en el sistema nervioso central, y tenemos las células de Schwann que conforman la vaina de mielina también, pero en las neuronas del sistema nervioso P, ¿ya? Entonces, tenemos estas dos células que, entre comillas, forman lo mismo que la vaina de mielina, pero una, sistema nervioso central, y la célula de Schwann periférico, ¿ya? Y por último, las células epindemales corresponden a células epiteliales bajas que recubren los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal. En células de regiones son células ciliadas, ayudando al movimiento del líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, ¿ya? Forman entonces estas células también en la protección o recubrimiento del sistema nervioso central. Estas son las funciones que cumplen algunas. Habíamos dicho también que cómo se podía nosotros ver una vaina mielina, si acá nosotros hacemos un corte a través de un axón, podemos ver estas células que forman eh, la vaina mielina, ¿ya? Que van a aislar el axón, ¿ya? Si aíslan el axón, cumple la función de que a lo mejor el impulso nervioso se transmita mucho más rápido que una fibra no presente de mielina, ¿ya? Acá en el A podemos ver una fibra amielínica, que quiere decir que no tiene mielina, y acá podemos ver un axón en el número B que tiene mielina, ¿ya? Podemos ver que cómo enrolla el axón, que serían estos cortes acá, estos anillos que se ven que recubren el axón de una neurona, y en el otro vemos axones que no están compuestos por esta vaina, ¿ya? Entonces, al haber un aislamiento, tiene por consecuencia que la conducción o el impulso nervioso se transmite mucho más rápido en células que presentan esta vaina de mielina a comparación de las que no presentan esta vaina de mielina, ¿ya? Y habíamos presentado la célula especializada que está compuesta por este sistema nervioso, ¿ya? Tenemos que en la estructura básica es la neurona, ¿cierto? La neurona típico monito de libro o de internet, el que se ve acá en la imagen de la diapositiva, en la cual podemos, como dice ahí la definición, dice, son la unidad funcional del sistema nervioso, ya que son capaces de responder a un estímulo a través de un potencial de acción. Más adelante voy a explicar cómo se compone un potencial de acción y cuáles son los potenciales que podemos reconocer en el impulso nervioso, ¿ya? Pero para que tengan más o menos y hacer un poco de anatomía desde el punto de vista celular y en esta célula especializada, que es la del sistema nervioso, podemos reconocer diferentes partes de una neurona, ¿ya? Esta, la que se ve acá, es la típica neurona que presentan en los libros, pero hay diferentes tipos de células especializadas o de neuronas que conforman el sistema nervioso. Más adelante también vamos a ver algunas que se diferencian los tipos de axón o dónde está situado, en este caso, en la parte de la cabeza o el núcleo de la célula, ¿ya? En la parte superior, la célula se compone de tres partes súper básicas, por lo menos la que es la célula nerviosa. Una, la parte superior o cabeza, que sería esta, un cuerpo, que sería este filamento en forma de oruga o serpiente, y una terminación. Entonces tenemos como cabeza, cuerpo y pie, ¿cierto? Cada estructura tiene un nombre determinado dentro de la célula. La parte superior, donde se encuentra el núcleo, se le denomina soma, ¿ya? Soma,
¿ya? O la parte superior de la célula nerviosa. Después el filamento delgado, que se llama axón, ¿ya? Y la parte final que se puede encontrar en algunos libros como terminales nerviosos o telodendrón, que son las terminaciones nerviosas que presenta esta célula nerviosa, ¿ya? La parte superior donde se encuentra el soma, podemos encontrar donde la parte superior, donde es la parte más importante, que está el núcleo. Encontramos mitocondria, obviamente, necesita la célula bastante energía para poder transportar el impulso nervioso, y estas ramificaciones que tiene en la cabeza, que son como raíces, como ramas, se llaman dendritas, ¿ya? Y son sumamente importantes cuando ocurre el proceso de sinapsis, que es el proceso de comunicación celular, ¿ya? Cómo se comunican las células nerviosas, ¿ya? Más adelante vamos a entender cuál es la sinapsis. Ojalá que lleguemos hoy día a esa parte, si no, ya quedaría para la próxima clase, ¿ya? Pero por esas partes se conforman entonces una célula nerviosa. Una parte de la cabeza que se llama soma. En la misma cabeza encontramos las dendritas, que serían estas ramificaciones que tiene la cabeza de la neurona. Un cuerpo filamentoso, que está en este caso está rodeado por células de Schwann, que serían estas las que aíslan el sistema nervioso, pero que todas estas se llaman axón. Y estos paquetes cilíndricos que conforman la mielina se llaman células de Schwann. Entonces estamos hablando de unas células del sistema nervioso periférico, ¿ya? Ya que las células nerviosas que presentan mielina en, en el sistema nervioso central habíamos dicho que se llamaban eh, oligodendrocitos, ¿ya? Entonces, esta es una célula del sistema nervioso periférico, típica del sistema nervioso periférico. Y habíamos dicho que tenía una terminación nerviosa, o pie que se le llamaba, que eran donde estaba la parte terminal de la célula nerviosa, ¿ya? Que es donde ahí se transmite también el impulso nervioso de una célula a otra. Esas son las estructuras, como les decía, cada una eh, que son las más importantes más que nada, ¿ya? Porque dentro de una célula vamos a encontrar muchos organelos celulares, pero acá la estructura de la neurona sería el soma neuronal, que sería la parte superior que yo les comentaba, que era la cabeza, que está encargada de la síntesis de sustancias, en este caso de neurotransmisores. El soma se comunica con otras neuronas a través de la sinapsis. Tenemos los corpúsculos de Nissl, eh, corresponden al retículo endoplasmático rugoso, pero acá recibe ese nombre, el corpúsculo de Nissl, que es el lugar donde se ocurre la síntesis de proteínas, ¿ya? Tenemos que tener claro que la célula nerviosa es una fábrica de proteínas, ¿ya? Gracias a la producción de estas proteínas, que se le llama también neurotransmisores, es una de las formas donde ocurre la comunicación celular. Eso lo voy a ver también más adelante, pero hay dos tipos de comunicación celular en cuanto al sistema nervioso central. O sea, al sistema nervioso de cómo se comunican las neuronas. Se pueden comunicar a través de sinapsis química, que son estos neurotransmisores que les comento, que a través de estas proteínas, y tenemos el sistema nervioso, la comunicación, la sinapsis eléctrica, ¿ya? Entonces tenemos la sinapsis química y eléctrica. En este caso están especializadas en la síntesis de neurotransmisores, los corpúsculos de Nissl. Las dendritas, que serían estas prolongaciones de la neurona que se especializan en el contacto de la neurona a través de la sinapsis o de la comunicación celular. El axón, nuevamente que lo comentaba, es una larga porción de la neurona que se especializa en la conducción del impulso nervioso, alejándolo en este caso del soma y contactándolo con otras células, y tenemos los botones sinápticos, o que era el teledendrón que les comentaba, la parte final del axón, donde se almacenan los neurotransmisores antes de ser, en este caso, liberados y puedan ser captados por la otra célula, ¿ya? O por las células postsinápticas, que se llaman. También había comentado alguna pregunta hasta ahí, antes de seguir. Estoy haciendo un resumen prácticamente, yo sé, a lo mejor pueden decir, profe, va un poco rápido, pero la materia esta yo la pasé la semana pasada, entonces no me puedo lamentablemente detener tanto o hacer nuevamente la clase ya, por el respeto de las personas que tuvieron también la clase pasada, así que si queda alguna duda me la pueden hacer, o alguna consulta. Así que si quieren hacérmela ahora, pueden prender los micrófonos y consultarme. O la persona que no quiere consultarme la vía voz me la puede preguntar por el chat
para yo leerla ya. En cuanto a la clasificación de las neuronas, entonces para seguir, habíamos dicho que se clasifican. Si se dan acá cuenta en el dibujito, tenemos diferentes tipos de neuronas. ¿Ya? Las unipolares o pseudo unipolares, que serían las que están acá. Tenemos las bipolares, las que se encuentran en el otro extremo acá. Y tenemos las multipolares, que era la célula normal, entre comillas, o la más neurona bonita que se muestra en los libros, que sería la del medio, ¿cierto? La multipolar. Si se dan cuenta, se diferencian por diferentes, de cómo está compuesto el axón, eh, si está en la cabeza de la célula, en la parte central, superior o media, ¿cierto? De acuerdo a eso se clasifican, según el número de las prolongaciones que tengan estas células, ¿ya? Y también se pueden clasificar según su función. Se pueden clasificar según su función de acuerdo a si es sensitiva, motora o de asociación o interneurona, ¿ya? Entonces, según las prolongaciones celulares que tenga, se pueden clasificar o según las funciones que presenten cada neurona, ¿ya? Nosotros tenemos en nuestro cuerpo las tres, no piensen que tenemos una sola o tenemos de la otra. Algunas obviamente vamos a tener mayor cantidad, pero no quiere decir de que la otra escaseen o no tengamos ninguna de ellas, ¿ya? Nuestro sistema nervioso está compuesto por las tres y interactúan las tres también, ¿ya? Acá en el ejemplo tenemos un arco reflejo, ¿ya? El efecto rotuliano, el típico efecto cuando te pegan a ti en la rodilla cuando uno va al médico y te hacen un chequeo general para ver cómo reacciona tu sistema nervioso. Eh, Acá podemos ver que si este arco reflejo se va a componer por diferentes tipos de neuronas, si se dan cuenta de las que están acá ligadas al músculo esquelético. Podemos encontrar una neurona sensitiva, ¿ya? Vamos a encontrar una interneurona, que las interneuronas son prácticamente, pueden ser neuronas tanto bipolares o como pseudopolares, unipolares, ¿ya? Que tengan esa forma de acá, o esta forma de la otra esquina de acá de la izquierda. Y tenemos también neurona motora, la cual van a recibir este estímulo de la parte externa, va a pasar por la médula espinal y va a generar una acción, ¿ya? Una acción. El arco reflejo se caracteriza, yo había dicho la semana pasada, eh, que se caracteriza porque la información no es procesada directamente por el sistema nervioso central. ¿Ya? Nosotros tenemos dos centros integradores. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un centro integrador? Que va a dar una respuesta de acuerdo a un estímulo. Nosotros tenemos nuestro sistema nervioso central, que sería nuestro cerebro, propiamente tal, compuesto por todas las otras estructuras que yo mencionaba anteriormente, y tenemos una médula espinal, ¿ya? La médula espinal también es considerada como un centro elaborador de respuesta, ¿ya? A lo mejor no es tan complejo y tan desarrollado como el sistema nervioso central, como está nuestro cerebro, pero no es necesario que esa información, al momento a mí de pegarme en la rodilla o la ródula de mi pierna, esa información suba por la médula espinal, llega al cerebro, se produzca una reacción y me desencadene eso, otro estímulo para que baje nuevamente por la médula espinal y haga de que yo pueda mover mi pierna, ¿ya? El, este sistema o este centro integrador de la médula espinal se encarga de que yo pueda generar una acción inmediata, prácticamente. A mí me pegan, yo tengo una reacción. Entonces, hace de que a lo mejor nuestro sistema nervioso sea mucho más eficiente. Es igual que el arco reflejo de cuando yo, típico ejemplo, y yo lo he dado muchas veces, yo creo que ustedes ya lo deben saber, cuando yo coloco mi dedo en una llama o en una vela encendida. Yo coloco mi dedo y nosotros no podemos aguantar más de 5 segundos con nuestra yema de nuestro dedo en la llama de la vela, ¿cierto? Porque si no, me voy a quemar. Yo siento en la neurona sensitiva de presión y temperatura que tengo sobre todo en la piel, a nivel de piel, eh, empiezo a sentir dolor y calor, ¿cierto? Y eso hace de que yo inmediatamente saque el dedo. Ese es también un arco reflejo.
e inmediato, ¿ya? Porque este centro integrador lo que hace es de que esté cuidando, protegiendo, entre comillas, mi integridad física. De eso se encarga la reacción rápida de la médula espinal, ¿ya? Porque imagínense que yo dejar el dedo y esperar ahí un par de minutos o un par de segundos que me llegue la reacción o el estímulo de sacar recién el dedo después de, no sé, de 10 segundos. Después de verme el dedo, me voy a dar cuenta que mi dedo ya está negro, está quemado, ¿cierto? Entonces, este centro integrador de la médula espinal hace de que yo pueda efectuar ciertos movimientos, ciertas acciones rápidas, para así proteger la integridad del tejido, músculo o órgano, ¿ya? Por eso tenemos entonces dos centros integradores, cerebro y médula espinal. Hay algunas neuronas que pasan, bueno, todas pasan por el sistema nervioso en general, si no es periférico o el sistema nervioso central, pero hay algunas que están inervadas a la médula espinal que la reacción es mucho más rápida, ¿ya? No quiere decir que la información no llega al cerebro, igual llega la información al cerebro, independiente que la médula espinal toma la decisión de generar la acción o no, pero esa información también después almacenada en la memoria cerebral, ¿ya? Por eso después yo cuando vuelva a lo mejor colocar el dedo dentro de una vela, como sé cuál va a ser la reacción de mi cuerpo, sé de que si yo ejecuto esa acción me voy a quemar, me va a doler, no lo hago, ¿ya? Eso gracias a la experiencia del sistema nervioso anterior y hace de que yo me pueda generar ese recuerdo o esa memoria para poder yo también no ejecutar ciertas acciones, sino yo pasaría siempre haciendo cosas contra mi integridad, ¿ya? Y nuestro cuerpo no hace eso, ¿ya? Por lo menos es sabio en ese aspecto. Para avanzar y no quedarme pegado acá, porque esta materia es bonita, entonces uno a veces me puedo quedar metido y embolado. Para avanzar entonces, alumnos, eh, voy a seguir. Bueno, yo había hecho muchas preguntas, tipo PSU, típico así como quiz, pero no me voy a poner a analizar acá porque si no pierdo mucho tiempo porque hay que analizar una por una, pero es un ejercicio bastante bueno que ustedes lo pueden hacer en sus casas para que se vayan familiarizando con ciertas preguntas que salían anteriormente en la PSU. Todavía yo no tengo muchas de las preguntas que van a salir en la nueva prueba de transición, porque recién este año se van a filtrar algunas o de las personas que dan a lo mejor la prueba a fin de año o el próximo año, dependiendo qué pase con este tema de la pandemia, se van a ir liberando las posibles preguntas para las diferentes asignaturas cuando ustedes vayan a dar la prueba en un futuro, ¿cierto? Pero estas son típicas preguntas que antiguamente se hacían en la PSU o se hacían hasta el año pasado, ¿cierto? En cuanto de la materia de biología. Eh, pero me las voy a saltar, ya, no vamos a poner a analizarlas porque a lo mejor si volvemos a clase, ahí si quieren, cuando tenga que nuevamente reforzar estos objetivos o esta materia, podríamos analizarla en clase y dar la posible respuesta, por qué sí y por qué no, ya, explicar un poquito más en profundidad. Pero son todas las preguntas que a lo mejor podemos ver o que puedan salir de acuerdo a este tema en la prueba, ¿ya? Que son, la gran mayoría son preguntas de habilidad. ¿Eh? Hay que saber del tema y al mismo tiempo es de análisis. No, por eso la biología no se tiene que aprender de memoria, porque uno tiene que analizar la información o la definición o la función que cumple un órgano o una célula para nosotros poder responder a lo mejor alguna de estas preguntas que yo les señalaba. También habíamos visto, esto lo voy a pasar también rápido, porque para no quedarnos pegados y ver lo que la clase, lo que yo hoy día quiero pasar en la clase, que es algo breve, pero tiene su complejidad también, lo que es impulso nervioso. No son muchas como diapositivas, como estas como estas clases que hice la semana pasada y antepasada. Acá podemos ver lo mismo, de cómo está compuesto el sistema nervioso, pero esto se basa en el sistema nervioso periférico. Yo hoy acá en la semana pasada había abordado parte por parte cómo está compuesta la médula espinal, las barreras que tenemos, los diferentes tipos de capas y que cubren la médula espinal y hace de que la aísle de cierta forma esta estructura o esta armadura para que no sea dañada, ¿ya? ¿Ya? Yo había dicho también que la médula espinal es frágil también, como está compuesta por nervios y por muchas conexiones nerviosas,
a través de cualquier traumatismo fuerte, un golpe fuerte, una caída, un accidente, nosotros podemos dañarnos la médula espinal. Y dependiendo del sector donde nos dañemos, o dependiendo del grado de daño que tenga, podemos quedar con secuelas, algunas más leves, otras más graves, ¿cierto? En el más grave ya hay que quedar cuadrapléjico, ¿verdad? No tener movilidad tanto de piernas, de mano, quedar vegetal también. O cuando tenemos, no sé, consecuencias no tan drásticas, sino que quedar a lo mejor con una limitación corporal, no mover a lo mejor cierta estructura de nuestro cuerpo, o problemas, por ejemplo, para hablar, ¿ya? Cuando llega un golpe muy fuerte a nivel de encéfalo, a nivel de cabeza, quedamos ya con pérdida de masa encefálica, ¿ya? Donde ahí estamos perdiendo prácticamente neuronas, ¿ya? A eso me refiero cuando hay esos golpes fuertes, las personas quedan como vegetales prácticamente, hay muerte de tejido nervioso y eso no hay vuelta atrás. Tenemos que tener claro que las neuronas son células sumamente especializadas y que son una de las pocas células de nuestro cuerpo que no se regeneran. Nosotros nacemos con cierta cantidad limitada de neuronas y a través de nuestra vida, nosotros si perdemos parte de ese tejido nervioso o neuronal, lo perdimos, no hay vuelta atrás. Pues entonces, por eso cuando el sistema nervioso es atacado por cierta enfermedad o por ciertos golpes o por cierta traumatismo, es muy complicado que una persona a lo mejor vuelva a ser la misma de antes, ¿ya? O accidentes también cerebrovasculares o algún tumor cerebral, ¿ya? Que afecte a algún sector de nuestra cabeza, compromete mucho nuestro sistema nervioso en general, ¿ya? Hablé sobre la médula espinal, hablé también la sustancia, cuál era la sustancia gris, la sustancia blanca. La sustancia gris habíamos dicho que era la zona central de la médula espinal, lo que se ve teñido siempre en las fotos, como en esta forma de H, ¿ya? Eh, la cual está, la cual está compuesta por somas neuronales, o sea, acá ven muchos núcleos, por eso se tiñe la médula espinal de ese color tan oscuro, porque está compuesto por diferentes núcleos, de diferentes neuronas. Y la sustancia blanca, de todo lo contrario, está conformada la sustancia blanca por axones, ¿ya? Entonces, la parte central, sustancia gris, sustancia blanca, es la parte de la periferia, ¿ya? Y la función, como dice, la sustancia gris es la elaboración de respuestas reflejas, zona de relevo de información, y la sustancia blanca de la médula espinal va a estar, dice, traslado de información o centro elaboradores superiores, ¿ya? Una analiza la información y la otra se va a encargar de transportar la información, ¿ya? A través de toda la médula espinal. Tienen que tener claro que la médula espinal es un tubo prácticamente, ¿ya? Entonces, tienen conexiones nerviosas que suben hacia el sistema nervioso central y tienen conexiones nerviosas que bajan a través de la médula espinal, a través de todo el cuerpo, ¿ya? Bueno, y ahí eso es lo mismo que le explicaba, que eran las vías eferentes o motoras y las vías aferentes. Unas llevan información y otras traen información, ¿ya? También había explicado cómo se conformaba la parte encefálica y cuáles eran las funciones, ¿ya? No me voy a detener tanto acá para no atrasarme, pero prácticamente como ejemplo decía el encéfalo, porción del sistema nervioso central que se encuentra dentro de la caja craneana y está formada por el tallo o tronco encefálico, cerebelo y cerebro, ¿ya? Y ahí fui definiendo cada una de sus partes. Tronco encefálico, ¿ya? Las funciones que tiene, el bulbo raquídeo, por ejemplo, transmisión impulso de la médula espinal, centro respiratorio, centro cardiovascular, centro de la deglución, estornudo y tos, centro del vómito y regulación de la secreción y jugo gástrico, ¿ya? Bueno, la parte del tronco encefálico, que sería toda esta parte de acá, este es el cerebelo, este es el tronco encefálico, eh, también cuando hay golpes fuertes en este sector, no solamente una persona puede morir por golpes relacionados a la parte cerebral, por ejemplo, que sea dañada la parte cerebral, sino la parte del tronco encefálico, que sería toda esta parte, donde está compuesto por esto, por el mesencéfalo, puente de Barolio, bulbo raquídeo y cerebelo, también nos podemos morir, ¿ya? Porque el tronco encefálico tiene funciones
tanto de cardíaca como respiratoria, entonces no puede producir un paro cardiorrespiratorio cuando hay golpes demasiado fuertes en la base cerebral, ¿ya? Es el tronco encefálico, se encuentra en la base cerebral, entonces igual maneja muchas funciones relacionadas con importantes en nuestro organismo, ¿ya? Por eso dice, en caso de lesión se produce la muerte inmediata por paro cardíaco respiratorio, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el centro respiratorio, acá se coordina la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces golpe fuerte acá, nos moriríamos de un paro cardíaco, ¿ya? Todo va relacionado con el cerebro y la otra estructura del cuerpo, pero hay partes que se cumplen una función especial. El bulbo raquídeo, por ejemplo, es el que se encarga esa parte especial de, del tronco encefálico de todas las funciones que se ven en el cuadrito acá de color verde, ¿ya? También la protuberancia anular o puente baróleo, en qué parte se encuentra, que sería la parte más o menos superior de acá del tronco encefálico, y está encargada de estas tres funciones principales que se ven acá en el cuadrito, ¿ya? También en caso de lesión se produce respiración irregular e hemiplegia del lado opuesto a la lesión, ¿ya? No es tan grave al tener un daño acá, pero igual tiene consecuencia al momento si tú te dañas esa parte de la puente de Barolio o protuberancia anular, ¿ya? El mesencéfalo, que es la parte más superior prácticamente del tronco encefálico, ahí van inervados algunos núcleos que controlan los reflejos visuales y auditivos, entonces igual si hay golpes fuertes en ese sector superior del tronco encefálico, podemos perder visión o podemos perder audición, ¿ya? Por eso dice, en caso de lesión se produce alteración auditiva y de la visión, en la parte de este sector del tronco encefálico. Formación reticular, que sería la parte central del puente encefálico, del tronco encefálico o puente encefálico, control motor somático, cardiovascular, modulación de dolor, sueño, vigilia, desencadenamiento del vómito también. Si se dan cuenta, el tronco encefálico tiene relación con la parte del vómito. Cuando uno tiene vómito, esas cosas lo controla. El reflejo del vómito lo controla el tronco encefálico, no el cerebro, ¿ya? En caso de lesión se produce alteración en el estado de conciencia, produciendo coma y también la muerte. ¿Ve? Si se dan cuenta, tiene funciones bastante precisas y bastante severas si hay algún tipo de, de lesión en este sector. Del cerebelo, que es esa masa que se ve acá, que tiene como en forma de riñón, acá en este corte o en esta imagen. En caso de lesión se produce alteración y incoordinación motora y pérdida del equilibrio. ¿Ya? Si se dan cuenta, se encarga de la coordinación de movimiento voluntario, la mantención del tono muscular, motricidad fina, la integración de la información visual, auditiva, muscular y articular para mantener el equilibrio. ¿Ya? Si se dan cuenta, si una persona tiene problemas de equilibrio, no necesariamente tiene que tener problemas en el oído medio. ¿Ya? El oído medio también tiene relación exclusivamente con el cerebelo. ¿Ya? Pero todo va de la mano. Todo lo que sea a nivel cerebral, eso sí es complejo. ¿Ya? Es muy complejo. Bueno, y acá había explicado un poco también sobre las partes que formaban el cerebro, ¿ya? El cerebro, si se dan cuenta, uno lo empieza a dividir por diferentes partes, vamos a encontrar que está compuesto por hemisferios cerebrales, tanto el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Acá en esta foto podemos ver cómo se divide. Eh, los lóbulos, ¿ya? Lóbulo parietal, lóbulo frontal, son en el occipital, que son las porciones del cerebro si se encuentra en la parte media, es media, frontal o ventral del cerebro. Los surcos, ¿ya? Que son estas líneas que aparecen, que aparecen acá en el cerebro, y las cisuras, ¿cierto? Los surcos y las cisuras, que algunos son más, que son estas líneas que están más marcadas o menos marcadas, ¿ya? Ahí se van a diferenciar cuáles son los surcos y las cisuras. Y bueno, las diferentes áreas motoras que van a controlar diferentes funciones en nuestro organismo, ¿ya? Como donde se encuentra el área motora de movilidad, ¿ya? Y bueno, la área motora, por ejemplo, la que puedan controlar ciertos movimientos en nuestro organismo, ¿ya? Y tenemos áreas sensitivas, como la área del lenguaje, la área auditiva, la área visual, ¿ya? Cada una va a cumplir una función en nuestro cuerpo, ¿ya?
No las voy a nombrar mucho, porque no, como nuevamente, como les decía, no quiero que se la aprendan de memoria, solamente que la puedan reconocer. Y hay mucha información tanto en su libro como en internet, para que la persona que le interese un poquito más también se puedan ustedes auto buscar esa información, ¿ya? Ahí vemos lo mismo, si se dan cuenta, hay ciertas porciones de nuestro cerebro, en nuestra corteza cerebral, que va a manejar diferentes partes de nuestro organismo, ¿ya? Ciertas porciones precisas, en la cual si son dañadas o si nosotros queremos revelarla, podemos nosotros ver que cierta porción del cerebro o cierta porción del lóbulo, tanto frontal, parietal, occipital, pueden manejar cierta parte, no sé, si quiero mover el hombro, ¿ya? Si quiero caminar, si quiero hablar, ciertas partes de nuestro cerebro son, son estimuladas, ¿ya? A nivel cerebral. Entonces eso se hace un análisis. Los científicos, los médicos, la parte tecnológica han podido descifrar nuestro cerebro y se han hecho estos mapas completos de diferentes colores, en la cual ellos saben más o menos qué porción de nuestro cerebro controla cada función que nosotros podemos realizar, ¿ya? Así de complejo y así de detallado. Por eso vemos corteza motora, región del cerebro que origina el movimiento voluntario, tanto el burdo como aquel aprendido de forma más precisa. Cada punto de la corteza motora se relaciona con el movimiento de una parte diferente del cuerpo, su cantidad relativa asignada a un grupo determinado de músculos. ¿Ya? Se ubica fundamentalmente en el lóbulo frontal, la parte motora. O sea, la parte principal que tenemos, la primera parte o porción del cerebro. ¿Ya? Esa es la parte de la corteza motora. La sensitiva, podemos encontrar la región del cerebro que está relacionada con la recepción de estímulos, por ejemplo el tacto, así como los estímulos vinculados al gusto, la temperatura y el dolor. Dedica la mayor parte de su función a las regiones del cuerpo dotadas de la mayor riqueza de receptores sensoriales. La yema de los dedos, de los labios, la lengua, los genitales se ubica en el lóbulo parietal, ¿ya? Que sería la porción a continuación de la parte frontal, ya que es como la parte media del cerebro, ¿ya? Y tenemos corteza o áreas de asociación, áreas que desarrollan funciones superiores del sistema nervioso, tales como el lenguaje, razonamiento, aprendizaje, y si se dan cuenta, se dan en la parte posterior del cerebro, ¿ya? En la parte baja, en la parte de la nuca cerebral, ¿ya? Nuestra nuca de la cabeza. Acá podemos ver cómo el cerebro está en toda esa área, ¿ya? La área del gusto, la visual, la primaria. Entonces, dependiendo de este mapa cerebral, cuando hay diferentes tipos de enfermedades o cuando hay diferentes tipos de traumatismo, los médicos pueden estudiar un poco mejor en los casos y si una persona, no sé, después de un accidente a lo mejor automovilístico, si tienen problemas de visión o tiene problemas de poder comunicarse, hablar, pueden más o menos asociar de que a lo mejor el golpe que tuvo del traumatismo puede haber a lo mejor afectado a cierta parte cerebral, ¿ya? A lo mejor pasó a llevar cierta parte cerebral o el traumatismo fue tan fuerte donde hay una inflamación en cierto sector, entonces esa persona puede haber quedado con secuelas de tal tipo, ¿ya? Y de acuerdo a esas partes de toda la área sensorial y motora que existen en nuestro cerebro, pueden llegar más o menos a un diagnóstico del paciente, ¿ya? El cerebro es muy complejo, es un área muy, muy compleja. Bueno, y ahí están las partes del diencéfalo, ¿ya? Que cómo se conforman por estas diferentes glándulas, tálamo, el hipotálamo, las cuales se encargan y tienen relación directamente, que lo vamos a ver mucho más claro cuando veamos sistema endocrino, ¿ya? Que son glándulas prácticamente que van a secretar ciertos neurotransmisores, la cual van a hacer de que van a estimular otros tejidos a través de hormonas, ¿ya? Pero no me voy a, como nuevamente le digo, lo voy a volver a ver por lo menos el hipotálamo y el tálamo cuando veamos la parte de sistema endocrino, ¿ya? Bueno, y habíamos también hablado del sistema nervioso periférico. eh, Está formado por diferentes nervios, ya como decía, que van a estar incorporados en la médula espinal. Vamos a encontrar diferentes tipos de pares,
por ejemplo, de nervios. ¿Por qué digo pares? Porque si se dan cuenta, como nosotros tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y también un lado izquierdo del cuerpo y un lado derecho, eh, los nervios tienen que siempre ir en pares. Uno que vaya hacia la parte derecha, que va a controlar las funciones o prácticamente los tejidos, o va a llevar información hacia los tejidos hacia la parte derecha, y vamos a tener una parte izquierda donde los nervios que van a estar en ese sector ubicado de nuestro organismo van a llevar información hacia la otra parte de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar pares de estos tipos de nervios. ¿Ya? Nuestra médula espinal se divide por sectores, si se dan cuenta acá en el dibujo. A la cervical, la torácica, la lumbar, la sacro, ¿ya? Y de acuerdo al sector de la médula espinal se van inervando los diferentes pares de nervios, ¿ya? Los cuales van a controlar ciertas funciones también, tanto superiores como nervios que van a estar en la parte inferior, que van a controlar a lo mejor, no sé, es difícil a lo mejor encontrar de que un nervio en la parte cervical vaya a controlar las piernas, ¿ya? Tenemos que tener claro que a lo mejor los que están en la parte lumbar o la parte más terminal de la médula van a controlar los tejidos o los órganos que están en la parte más inferior de nuestro organismo, ¿ya? Si nuestro sistema nervioso también es como se llama, opera de una manera que sea adecuada, ¿ya? No es azaroso porque los nervios que están en la parte superior o inferior, cada uno está en el lugar correspondiente para cumplir una función y sea mucho más eficiente, ¿ya? Entonces está formado por la médula espinal o el sistema nervioso periférico va a estar formado por diferentes paredes de nervios, lo cual van a estar los craneales, los raquillos, lo cual salen del encéfalo, los craneales, y los raquillos salen de los agujeros de la conjunción que se forman a partir de la posición de las vértebras, ¿ya? Que son en la parte lateral, acá como se ve en este esquema chiquito, ¿ya? Acá es lo mismo. No me voy a parar acá, chiquillo, acá voy a avanzar porque si no, no voy a alcanzar. Acá me voy a detener en estas dos diapositivas antes de pasar después al otro. Lo que yo había dicho al principio de la clase, habíamos dicho que el sistema nervioso eh, autónomo se va a se va a conformar por el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ya? Este sistema nervioso es importante porque al ser sistema nervioso autónomo es involuntario, ¿ya? Nosotros no podemos controlar las funciones de estos sistemas. Habíamos dicho de que uno era antagónico del otro, ¿ya? Lo que quería decir de que si uno, por ejemplo, el sistema nervioso simpático dilata la pupila, el sistema nervioso parasimpático me va a contraer la pupila, ¿ya? Hace todo lo contrario de un sistema a otro, ¿ya? Si se dan cuenta acá, como dice la definición, dice el sistema nervioso este sistema nervioso es involuntario o neurovegetativo, que quiere decir que es lo mismo, ¿ya? Inerva músculo cardíaco y liso de glándulas y vísceras y sus axones emergen del sistema nervioso central a través de los nervios craneales y raquídeos, ¿ya? Está subdividido en el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Si se dan cuenta acá podemos ver qué sistema tiene funciones similares unos del otro, ¿ya? Habíamos dicho que el sistema nervioso simpático en la parte ocular va a dilatar la pupila, inhibe la salivación, dilata los bronquios, va a aumentar la frecuencia cardíaca, estimula la producción de glucosa, secreta adrenalina, inhibe la digestión, relaja la vesícula y estimula, bueno, dice acá el orgasmo en la parte genital, ¿cierto? Habíamos dicho también que el sistema nervioso simpático a nosotros nos mantenía, nos colocaba en alerta, ¿ya? Por eso todas estas funciones que presenta el sistema nervioso simpático a nosotros nos va a tener siempre o nos va a mantener en este estado de alerta. En cambio, el sistema nervioso parasimpático hace todo lo contrario. Si el sistema nervioso, como decía, dilata la pupila, acá me la va a contraer. Acá me va, en el sistema nervioso simpático, me va a inhibir la salivación, acá me va a estimular la salivación. Acá me va a dilatar los bronquios, acá me contrae los bronquios, aumenta la frecuencia cardíaca, el sistema nervioso parasimpático me disminuye la frecuencia cardíaca, estimula la digestión a nivel de estómago, estimula la secreción pancreática, contrae la vesícula y estimula la actividad sexual.
¿ya? Esas son algunas funciones que tiene el sistema nervioso simpático y parasimpático, y cómo son antagonistas uno del otro. Esto es lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo y cómo funciona. Si se dan cuenta, acá en el esquema podemos ver qué nervio y en qué posición se encuentran lo que cumple la función de contraer o dilatar la pupila, ¿ya? Tanto en la región cervical, región torácica y región lumbar y la parte sacra, ¿ya? Por eso podemos nosotros más o menos saber en qué parte están insertados de la médula espinal, en qué región, eh, cada nervio que controlan cada actividad que yo estoy mencionando, ¿ya? Hasta el momento ahí, jóvenes, una pregunta, alguna pregunta, sí, aprovechen de hacerla ahora porque voy a pasar a la última parte de la clase, la cual es de impulso nervioso. Todo este rato que estaba hablando hice un, entre comillas, un mega resumen de lo que hemos estado viendo en la última parte o lo que hemos estado viendo las últimas clases de cuando partí haciendo clases ustedes ya hace un tiempo atrás, ¿ya? Pero tuve que retomar todo lo que había visto en su momento, ya que como tuvimos el receso de vacaciones, que fue en abril, después suspendimos las clases para segundo medio y ahora la volvimos a retomar. Entonces, por eso hice un resumen de las últimas cosas que estuvimos viendo, antes de pasar a esto que es materia que viene relacionada. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Está más o menos claro? ¿No está tan claro? Esta materia está relacionada con el material que yo he estado subiendo también por webclass en la guía, ¿ya? Así que puede ser que a lo mejor estas clases le puedan a ustedes a lo mejor resolver algunas dudas que han tenido al momento de resolver a lo que han estado haciendo las actividades. Puede ser de que a lo mejor esta clase le deje un poco más claro lo que han, lo que han tenido que hacer, ¿ya? Bueno, como están callados y no quieren hacer preguntas, seguiré para no quedarme pegado acá. No tengan miedo en preguntarme. Tengan en cuenta que esto igual que una clase cuando estemos en vivo y en directo aquí en el liceo. Si tienen alguna duda, tienen que hacérmela porque al final después ustedes se quedan con esas dudas y los perjudicados son ustedes y no es la idea que se perjudiquen, menos en estas condiciones en las cuales estamos por el tema de receso de estudiantil. ¿Ya? Eh, de todas formas, si presentan alguna duda y no me la quieren hacer por acá, me la pueden hacer por interno. Me mandan un correo, no sé. Yo no le he dado a ustedes mi número telefónico, no, que no me gusta dar mi número telefónico porque no por un tema de que sienta que me van a molestar, sino por un tema de que a veces, lamentablemente, uno que es profesor no tiene una de conexión en toda la semana. Entonces, nos falta la persona que te pueda, a lo mejor a ti, comunicarte un fin de semana o algo y uno igual tiene, entre comillas, vida, ¿me entiendes? Pero si lo desean en algún momento, o si quieren que yo les dé mi número, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Si quieren aclarar alguna duda o si en algún momento me quieren llamar para hacerme alguna pregunta de acuerdo a lo que hemos estado pasando, eh, yo por mi parte no tengo problema para resolver dudas o preguntas a mi estudiante, siempre y cuando sea en un horario adecuado, no me van a estar llamando, no me van a estar hablando a las 10 de la noche para conversar de la materia. Si es durante el día, ningún problema, podemos conversar y podemos charlar todo lo que quieran, pero si me van a estar hablando a las 10, 11, 12 de la noche, ténganlo por seguro que no lo voy a contestar. Es más, lo voy a bloquear, ¿ya? Para seguir, la materia que yo quería empezar a tratar con ustedes era sobre impulso nervioso, ¿ya? Es una materia que viene relacionada con lo que hemos estado hablando sobre el sistema nervioso central, periférico, neuronas, ¿ya? Eh, ¿Es importante saber sobre el impulso nervioso? Sí, porque explica más o menos lo que hemos estado viendo sobre el sistema nervioso, de cómo nuestro cuerpo capta estos estímulos de la parte externa y cómo después lo traduce
en una respuesta y lo vuelve a lo mejor hacia el órgano efector o hacia el tejido o hacia la célula que va a cumplir una función en nuestro organismo, ¿ya? Va de la mano. El impulso nervioso, como digo, ¿qué es el impulso nervioso? Partamos por eso. ¿Qué es el impulso nervioso? Ahí tengo un objetivo, pero el objetivo es como bien amplio, ¿ya? Entonces no es como el objetivo de la clase, es como uno de los objetivos de la unidad, que como dice ahí, dice explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo para adaptarse a estímulos del ambiente por medio de señales transmitidas por neuronas a lo largo del cuerpo, e investigar y comunicar sus cuidados como las horas del sueño, el consumo de droga, café y alcohol, y la prevención de traumatismos. Si se dan cuenta, el objetivo es bien amplio, no lo vamos a poder nosotros aclararlo a lo mejor en esta clase, sino en la unidad cuando terminemos sistema nervioso y pasamos recién al otro tema y vamos a poder nosotros eh, en este caso dejarlo claro. Y entonces al final de la clase, ahí le voy a dejar mi número telefónico a la persona que me lo está solicitando. Ahí ustedes se lo pueden, se lo pueden pasar. A las personas que lo quieran, ¿ya? No es una cosa de que la persona que no quiere mi número no se lo den. Sí, para la persona que usted quiera tener contacto conmigo para tener una comunicación más directa y no estar pidiéndole a lo mejor el número a su profesor jefe o que él se comunique entre medio, que sea el intermediario con usted. A eso voy, ¿ya? No tengo ningún problema. Entonces, el impulso nervioso, para seguir y no quedarnos, porque nos queda poquito tiempo, nos quedan 10 minutos. Yo sé que a lo mejor no vamos a alcanzar a pasar toda la materia, pero por lo menos quedé un poco más conforme de que pude pasar lo que muchos no vieron la semana pasada. No me voy a quedar pegado acá. Esta es la estructura de la neurona típica, de lo que vimos. Este monito sale en su libro. Es un esquema que lo saqué de ahí, porque es bastante explicativo. Muestra cada sector, en este caso de la célula, y cuál es su función de la estructura. ¿Ya? Pero acá lo importante. Este tema es importante que que me pongan atención del primer momento que yo estoy pasando esta materia. Porque cuando uno no agarra la parte principal o inicial, después no tiene cómo agarrar el ritmo, ¿ya? El sistema nervioso se comunica entre células a través de diferentes señales, ¿cierto? Estas señales que se comunican entre célula a célula, eh, hay ciertos nombres en los cuales las neuronas tienen que cambiar. A ver, para que lo entienda más fácil, es una asociación entre diferentes sustancias químicas, ¿ya? Estados entre potasio, potasio, sodio y cloro, ¿ya? Estos iones que se encuentran tanto en el medio interno de la neurona y en el medio externo son los que se encargan de transportar el impulso nervioso o la información, en este caso, de una célula a otra, ¿ya? Acá nosotros lo que vemos en la imagen, lo que vemos en la imagen, vemos un potencial de membrana, ¿ya? La membrana va a tener diferentes potenciales, ¿ya? Va a tener un potencial de reposo y un potencial de acción. El potencial de acción ocurre cuando una neurona o una célula nerviosa recibe un estímulo de la parte externa y se activa un umbral, ¿ya? Que es como la fuerza de activación para que la neurona pueda transformar esta señal en una conducción nerviosa, ¿ya? Entonces la célula va a tener diferentes potenciales de membrana. Esto es lo que nosotros vemos acá en el esquema, es un axón, ¿ya? La membrana de una neurona. Tenemos en el medio externo mayor concentración de sodio y en la parte interna tenemos concentraciones altas de potasio. Tanto sodio como potasio tienen carga positiva, ¿ya?
por eso hacen de que tanto la parte interna como externa esté cargada por cierta polaridad, tanto positiva y negativa, ¿ya? Entonces, partamos primero, ¿qué es un potencial de reposo? El potencial de reposo, como dice, se mantiene un gradiente de concentración de iones positivo y negativo a ambos lados de la membrana de la neurona. Siempre la parte externa de la neurona va a ser positivo y la parte interna va a presentar una carga negativa. Eso quiere decir que tiene un gradiente de concentración, ¿ya? Al tener un gradiente de concentración, se pueden generar estos cambios de concentración eh, dependiendo la activación de este potencial de membrana, ¿ya? Dentro de esta membrana se van a encontrar diferentes canales, bombas, la cual son la encargada de expulsar iones hacia el medio externo, como de incorporar iones hacia la parte interna, ¿ya? Pero para partir y no enredarnos, el potencial de reposo, eh, como la palabra dice, está en reposo, no mantiene y no conduce un impulso nervioso, ¿ya? Todas las membranas pasan por un potencial de reposo antes de excitar su membrana y conducir la información nerviosa, ¿ya? Eso entonces el potencial de reposo. Se mantiene un gradiente de concentración de iones positivo y negativo a ambos lados de la membrana de la neurona. Tenemos que tener claro que en la parte externa se van a ver mayor cantidad de iones de sodio, lo cual me va a mantener la parte extracelular de la membrana positiva, y dentro de la membrana de esta neurona voy a tener altas concentraciones de iones de potasio. Entonces, mi concentración interna va a ser negativa. Pero ustedes me pueden decir, ah, pero profe, pero los dos iones son positivos, sodio es positivo y sodio y potasio también es positivo. Sí, pero la parte interna no solamente está compuesto por iones de sodio, o sea, de potasio, sino también está compuesta por diferentes proteínas. Y gracias a las proteínas, nosotros tenemos el medio intracelular de la neurona negativo, ¿ya? No necesariamente por el ion potasio, ¿ya? Aún así, cuando sea positivo el ion potasio, el medio intracelular es negativo gracias a las proteínas. Eso le da, en este caso, la diferencia de polaridad o esta concentración negativa que tiene la membrana interna. ¿Ya? Espero que se vaya entendiendo. Es un poco complejo, yo lo sé, pero si nosotros analizamos, esto es lo mismo que del cuadrito, pero para que lo vean más en 3D, nosotros vemos, nosotros en la parte acá tenemos la neurona, si se dan cuenta, es la neurona típica. Si nosotros hacemos un dibujo, hacemos una ampliación de la membrana de esta neurona, vamos a ver este recuadro que está acá. Acá vemos diferentes canales de sodio, canales de potasio y bombas de sodio y potasio, ¿ya? Que es una bomba la cual actúa con energía. O sea, los canales de potasio y de sodio son canales, son proteínas transmembrana, ¿ya? Quiere decir de que esa proteína, o sea, esa proteína cruza la membrana plasmática y solamente deja pasar el canal de sodio, solamente sodio, y el canal de potasio solamente deja pasar iones de potasio, ¿ya? Uno hacia la parte interna, otro hacia la parte externa. Entonces, gracias a estos canales diferentes, tanto de sodio como de potasio, mantenemos los gradientes de concentración que mencionaba en la diapositiva anterior, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante los diferentes canales? Porque gracias a estos canales se va a generar el potencial de acción, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo le decía el potencial de acción? Es cuando se comienza a transportar la conducción nerviosa, ya la información de una célula a otra para poder generar una acción. En el cuadrito de abajo podemos nosotros ver las diferentes concentraciones, tanto en el citoplasma de la célula nerviosa, que el citoplasma tiene que recordar que es la parte interna, la parte acuosa, de donde están todos los organelos celulares de la célula, y la concentración extracelular quiere decir todo lo que se encuentra fuera de la membrana, ¿ya? Tanto medio externo. Eso quiere decir. Entonces, si se dan cuenta, yo había dicho que la concentración citoplasmática, o sea, de lo que se encuentra dentro de la célula,
podemos encontrar gran cantidad de concentración de iones de potasio, ¿ya? Que en este caso serían acá los de color rojo, ¿ya? Que serían esta esfera de color rojo. Si nos damos cuenta, hay mayor concentración de potasio en la parte interna que en la parte externa. Y la concentración citoplasmática de sodio, si se dan cuenta, potasio 400, sodio es 50, ¿ya? Es poquito, no quiere decir de que no haya sodio, la parte citoplasmática también tenemos concentración baja de sodio, pero no cumple una función relativa como la cantidad de potasio es alta, entonces no genera ninguna acción prácticamente, ¿ya? Pero a diferencia de la concentración extracelular de lo que está fuera de la membrana plasmática, en la parte externa, va a ser todo al contrario, ¿ya? Vamos a encontrar baja concentración de potasio, pero alta concentración de sodio. Eso es lo que, nuevamente lo repito, era el gradiente o la diferencia de concentración de iones tanto de sodio y potasio, ¿ya? Al igual que si nos damos cuenta, hay mayor cantidad de cloro en la parte extracelular que en la parte interior, ¿ya? Y si se damos cuenta, dice en la parte aniones orgánicos, ¿ya? Los aniones orgánicos serían esta esfera de color verde, que serían proteínas, se dan en la concentración intracelular, ¿ya? Por eso te encontramos acá con ese número de 385, ¿ya? Estos aniones orgánicos. Que gracias a esos aniones orgánicos, nuestra membrana intracelular o concentración intracelular es negativa, ¿ya? Y por eso se puede comenzar el impulso nervioso por este gradiente o diferencia de concentración, ¿ya? Espero que se entienda hasta ahí. Si se dan cuenta, en esta diapositiva ya me queda poquito, voy a tratar de explicar un par de diapositivas más y la próxima semana comienzo a ver el impulso nervioso desde estas diapos. En el estado de reposo, los canales de potasio están abiertos, ¿ya? Estos son los canales de potasio, que sale acá en forma de color morado. Están abiertos contribuyendo junto con la bomba el potencial de reposo, ¿ya? Entonces, el sodio difunde hacia el interior, el potasio difunde hacia el exterior, ¿ya? Uno sale, el otro entra. La bomba sodio-potasio se encarga de mantener el desequilibrio iónico, ¿ya? ¿Por qué es importante de que estas concentraciones de iones estén en diferentes cantidades? Porque si estuvieran en la misma cantidad, no se puede conducir el impulso nervioso de una célula a otra, ¿ya? Siempre tienen que haber estas concentraciones o estos gradientes de concentración así de diferenciados. Parte externa, para comenzar un potencial de acción, sodio tiene que ser superior en la parte de fuera y potasio tiene que estar una concentración alta en la parte interna. Si, si esta condición en las células nerviosas no se cumple, no hay conducción del impulso nervioso. O sea, no se puede transmitir ninguna estimulación o ninguna información dentro del sistema nervioso. Si se dan cuenta, recién nosotros estábamos viendo de cómo el sistema nervioso, el periférico trabajaba, pero esto es la parte más micro. Si se dan cuenta, gracias a nosotros, a las proteínas, a estos canales iónicos, a esta bomba de sodio y potasio y a estos aniones, es cómo nuestras células nerviosas se pueden comunicar y transferir toda la información desde el momento que yo recibo, no sé, un estímulo en la parte externa, hacia transportarlo al sistema nervioso central y una respuesta de vuelta, es gracias a esto, ¿ya? Y esto comienza a desarrollarse del momento que, no sé, a las par de semanas de que nosotros se fecunda un óvulo con un espermatozoide, nuestro sistema nervioso aproximadamente como al mes y medio empieza a funcionar, ya está más o menos constituido, empieza a funcionar desde ese momento, imagínense, hasta nuestros últimos días, todo este sistema funciona o prácticamente a la perfección, si no nosotros no podríamos producir ninguna acción, no podríamos caminar, no podríamos hablar, no podríamos hacer nada si la conducción nerviosa no se produce o no ocurre estos gradientes de diferencia dentro de la célula, tanto en la parte interna como externa, ¿ya? Pero tenemos diferentes tipos de estímulos, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, y con esto termino,
para que la próxima semana empecemos de esta diapositiva, tenemos diferentes tipos de estímulos. Gracias a un estímulo externo, nuestra célula se va a excitar o no se va a excitar. Si se excita, va a transportar el impulso nervioso. Si no se excita, no va a transportar nada, o sea, no lleva información. Tenemos estímulos subumbrales, umbrales y supraumbrales, ¿ya? El subumbral es un estímulo muy débil, lo que quiere decir que no provoca ningún movimiento de iones locales, o sea, no hace de que entre sodio ni salga potasio, ¿ya? No genera nada. Es como falta de energía para que la célula pueda producir una acción. Ese es un estímulo subumbral, o sea, está bajo el umbral para poder activar en este caso el estímulo nervioso. El umbral es el estímulo que presenta una intensidad mayor y la que va a generar el potencial de acción. ¿Ya? Es como el estímulo justo que necesita una célula para que poder excitarse, pueda, entre comillas, abrir los diferentes canales de sodio y pueda empezar a generarse el potencial de acción. ¿Ya? Y el supraumbral es un estímulo mucho más fuerte que el umbral, que va a sobrepasar la intensidad, pero no va a generar mayores cambios en la célula. Tanto yo, por estímulos umbrales o supraumbrales, se va a generar el potencial de acción igual. O sea, se va a transportar la información igual de una célula a otra. ¿Ya? Solamente con estímulos subumbrales, la célula no va a transportar nada. ¿Ya? No, no se van a abrir estos canales de sodio, potasio, para poder producirse el potencial de acción. ¿Ya? Pero en cambio, con estímulos umbrales y supraumbrales sí ocurre potencial de acción, ¿ya? Tienen que tener claro eso, porque, porque después si yo le hago una pregunta o si en algún futuro, no sé, en alguna prueba sale algo, tienen que tener claro que con estímulos umbrales y supraumbrales hay potencial de acción y subumbrales no ocurre nada, ¿ya? Bueno, y jóvenes, y quedaré hasta aquí para no atrasarme o no quitarle minutos al profesor que viene en un par de minutos más a hacer clase a, a otro curso. Espero que le haya gustado la clase. Trata de hacer un resumen para las personas que no tuvieron la clase pasada sobre lo último que estuvimos hablando. Yo sé que esta materia es un poco complicada, lo tengo muy claro. La próxima semana voy a hacer un resumen de esto para empezar a abordar un poquito más a, a fondo sobre lo que es el potencial de acción, para que entiendan de cómo se va a transferir la información o cómo parte esto de una célula a otra para conducir el impulso nervioso y así se puedan comunicar las células y poder efectuar una función en el cuerpo. ¿Ya? Hablamos un poco sobre los tipos de estímulos y los tipos de potenciales, potencial de reposo, potencial de acción, y bueno, y dentro del potencial de acción vamos a llegar la próxima semana a explicar esto. ¿Ya? Cómo conduce el potencial de acción, el potencial de membrana, la polarización, despolarización, eso ya es un poquito más claro, pero tiene relación con con lo que hemos estado hablando cuando se abren los canales de sodio, cuando se cierran los canales de sodio, cuando funciona la bomba de sodio y potasio, ¿ya? No muy enredado, ¿ya? Si ustedes captan lo que les decía, cómo comienza un potencial de acción, qué es un potencial de acción, qué es un potencial de reposo, cuándo se abren los canales de sodio, cuándo se cierran, cuándo se abren los de potasio, cuándo se cierran, le va a quedar muy claro entonces lo que les voy a pasar, ¿ya? Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, es momento de que me la hagan antes que termine la clase. Así que no tengan miedo, me le escriban por el chat. ¿Qué más? Eh, Espero de que hayan entendido todo. Yo trato de ser lo más resumido y lo más, pasar la materia lo más fácil posible. Hay algunas cosas que a lo mejor no las puedo pasar tan fácil, yo la comprendo, porque efectivamente tengo que hablar con un tecnicismo de acuerdo a lo que es la biología, pero trato de ser lo más explicativo, lo más básico para que me puedan entender. ¿Ya? Entonces eso, si no tienen alguna duda, pregunta, la clase la voy a dejar hasta acá. Espero que la próxima clase los alumnos que no se pudieron conectar, sus compañeros, sus amigos, lo puedan hacer así para que no estén tan colgados. Yo sé que eso va a depender también de que no todos no tienen la misma conexión de internet o no tienen a lo mejor
un computador para hacerlo o la conexión donde vienen son muy malas, bueno, la clase queda grabada, yo la subo después a redes sociales, la subo a la parte del Facebook del liceo, así que si no vieron la clase, la pueden el día de mañana a lo mejor verla nuevamente. Si tienen alguna duda, me la dejan, voy a dejar por el chat mi número para las personas que quieran tenerlo. Cualquier duda que tengan, me la pueden hacer por ese medio, ¿ya? Eh, Eso sí, como les digo, no me van a estar hablando a las 10, 12 de la noche. Durante el día, cualquier duda que presenten o alguna pregunta de las actividades que yo he estado subiendo por plataforma, la puedo recibir, no tengo ningún problema, ¿ya? Así que ahí se lo estoy escribiendo, ahí le dejé mi número, ese es mi número personal, así que los que quieran comunicarse conmigo a través de ese medio o en la guía también que le subí la última, aparece mi correo electrónico también, por ahí también lo pueden hacer si no quieren comunicarse conmigo a través del celular. Pero eso, no sé si hay alguna otra pregunta, algo. Si es así, entonces voy a dejar entonces la clase hasta acá, así que espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho, eh, no sé cuándo los volvamos nuevamente a, a ver, esperemos que todo esto del tema de la pandemia pase pronto y de a poco se pueda volver a la normalidad, ¿ya? Pero lo primero está el autocuidado, que nosotros podamos tomar conciencia y tomar las precauciones correspondientes, ¿ya? Esos jóvenes, cuídense mucho, que estén muy bien. Lo vemos la próxima semana a la misma hora. Las clases son de las 10 de la mañana hasta las 11:30, ¿ya? Así que eso, si no hay ninguna otra pregunta, nos estamos viendo la próxima semana. Espero que se encuentren muy bien, cuídense, aprovechen de descansar.